Comienza Voces del Poder 9:35, nuestro espacio de conversación y de análisis político de cada mañana. Nos acompaña en esta ocasión Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, Sebastián. Encantado Bienvenido. de estar acá. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Danilo Herrera, cientista político, dedicado al seguimiento legislativo, comunicación política y digital. ¿Cómo está, Danilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, antes de entrar en temas locales propios de la campaña, ¿no?, que está con momentos bien definitorios, hablemos de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Ayer tuvo una conferencia de prensa con distintos medios donde dio sus primeras definiciones. Hace poco que asumió el cargo el recientemente nombrado embajador por Donald Trump, y lo hace con declaraciones que son bien sorprendentes por la franqueza, ¿no?, con la que se refiere a las relaciones entre ambos países. De partida dice que ha caído mucho la relación entre las dos naciones, eso es así lo constata el embajador, y dice que lo que hace el presidente Boric cuando ha criticado abiertamente y de manera pública a Donald Trump, lo que hace es perjudicar al pueblo chileno. Todo esto con el telón de fondo de la negociación comercial entre ambos países. Juan Pablo, ¿cómo ves tú las declaraciones del embajador Judd? Bueno, lo primero son declaraciones atípicas para un embajador, ¿no? Que Sí, en un ¿cierto? contexto diplomático, la intensidad de su declaración, hay que preguntarse cuál es el telón de fondo de aquello. Y yo creo que el telón de fondo de aquello tiene que ver con que el presidente Boric suele no cumplir bien su rol de jefe de Estado, ¿no? Las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales, tienen que guiarse por los intereses permanentes de los países, ¿no? Y no por motivaciones ideológicas. Y en ese sentido yo creo que el presidente Boric suele confundir el rol de jefe de coalición o líder político de la izquierda chilena con el rol de jefe de Estado de Chile. De lo que insinúa el embajador, a mí lo que más grave me parece tiene que ver con la demora en ofrecer la reunión para recibir las cartas credenciales, ¿no? Sí. Eso a mí me parece que no tiene ninguna explicación plausible por parte del gobierno. Para la importancia que tiene Estados Unidos como un aliado estratégico para el país, me parece que la falta de deferencia de postergar, al parecer de manera indefinida, la recepción de estas cartas credenciales es un error grave del presidente, en el cual lamentablemente vuelve a caer. Danilo, ¿cómo ves las declaraciones del embajador Judd? A ver, hay que entender que las cartas credenciales de los embajadores, en todos los gobiernos esto ocurre, no pasan de inmediato cuando el embajador se baja del avión. De hecho, se acumulan embajadores y se hacen todos de una vez. Claro. O sea, lo hemos visto, el presidente de turno, el presidente Boric o cualquiera, recibe las cartas credenciales de 5, 6, hasta 12 he visto, recepción de cartas credenciales, y esto ocurre. De hecho, por cuestiones de agenda, el presidente Boric ha estado fuera de Chile mucho tiempo el último mes, y me parece razonable que que haya esperado un tiempo razonable. No creo que sea un problema esto. Lo que sí me parece grave es que el embajador, da lo mismo el país, se meta en política interna y critique al gobierno de turno, porque el embajador no está para ser un analista político en el diario, sino que está para mantener buenas relaciones con el Estado de Chile, cualquier embajador de cualquier país. Yo creo que hay una dificultad con... A ver, el presidente Boric tiene diferencias con el presidente Trump. Eso es un dato. Es un dato, y tiene diferencias con otros países. Por ejemplo, no sé, Maduro, que le ha dicho dictador en reiteradas ocasiones. ¿Está bien que el presidente tenga diferencias políticas con otros mandatarios? Por supuesto, así funciona la política. Lo que eso no debe impedir que, a pesar de esas diferencias, tengamos unas buenas relaciones con esos países con los que tenemos diferencias, con los que el presidente y el jefe de Estado tienen diferencias políticas, porque es razonable tenerlas. Ahora, lo que se ha cuestionado es la forma en la que se han planteado esas críticas también, ¿no? Claro, y está bien tener diferencias, pero la virtud que tiene que guiar la política es la prudencia. Y la política dentro del ámbito de las relaciones internacionales está siempre teñida particularmente de pragmatismo, de realismo. Y la pregunta que tiene que saber responder bien el presidente Boric es qué gana Chile, no él, ni su coalición, ni la gente que piensa como él, con sus declaraciones. Y pareciera ser que con sus declaraciones Chile no está ganando nada, está perdiendo peso específico respecto a un aliado muy relevante como lo es Estados Unidos. Entonces yo creo que el presidente Boric, inspirado por la prudencia, debiese rectificar esto, dar señales hacia Estados Unidos, recibir al embajador, no creo que sea algo muy difícil de hacer, digamos, y dar una señal correcta respecto a un aliado muy importante para Chile. Sí, yo sé que el trumpismo chilense está de moda. Hay diferencias en derechos humanos, en comentarios del presidente Trump. Yo entiendo que el trumpismo en Chile esté de moda, pero
hay diferencias políticas y yo no he visto a la derecha chilena criticar las diferencias políticas con otros mandatarios, por ejemplo, con Maduro. Yo creo que, perdón, que no se trata de trumpismo o borichismo, se trata de Chile y de Estados Unidos, porque ambos son jefes de Estado. Y tanto Trump como Gabriel Boric tienen que comprender aquello. Y uno está acá para juzgar lo que hace no Donald Trump, sino que Gabriel Boric, que es el presidente de nosotros. Y me parece que él suele guiar las relaciones internacionales de Chile, no por los intereses permanentes de nuestra nación, sino que por sus motivaciones ideológicas. Claro, y a propósito del paralelo que haces tú, Danilo, hay costos bien distintos, ¿no? O sea, criticar abiertamente y con justa razón a Nicolás Maduro y tratarlo de dictador, etcétera, tiene costos bien distintos, pero los tiene, a los que tiene enemistarse con Donald Trump y acusarlo de que pareciera querer ser un emperador. Eso fue lo que dijo en India hace unos meses atrás. Yo no sé qué costos tan diferentes. Nuestra crisis migratoria, en parte, es porque no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero yo entiendo que haya una crítica, de hecho, hasta la comparto, la crítica del no nos deberíamos meter con Estados Unidos porque le tenemos que tener un poco de temor a Estados Unidos. Pasa lo mismo, este mismo doble estándar pasa con China también, o sea, tampoco de color político, pero no se ha visto ninguna merma en las relaciones económicas con Estados Unidos por los comentarios del presidente Boric. Si me dicen una, me gustaría escucharlo. Pero puede generar problemas en la negociación comercial que está en curso ahora, ¿no? O sea, estamos tratando de que Estados Unidos respete el Tratado de Libre Comercio que está vigente, no es mucho más que eso, pero en un momento de negociaciones meter ruido no sé si ayuda tanto. Juan Pablo. No ayuda, definitivamente. No sabemos si es una piedra de tope definitiva, eso lo sabrán los negociadores, pero que no ayuda resulta evidente y uno puede perfectamente intuir que efectivamente es más bien algo contrario a los intereses de Chile en esa negociación, que ayudan en nada. Eso yo sí me atrevo a dar esa respuesta. No ayuda en nada. Veremos qué dice la moneda hoy día también, seguramente será tema de consulta ahí en el gobierno. Y seguramente le van a dar al embajador que bueno, no pasa nada. Después de estas declaraciones. Después de esto seguro que sí. Bueno, vamos a otro tema para hablar de la carrera presidencial. Hay novedades ahí en el comando de Janet Jara, en particular a propósito de la salida de Darío Quiroga, el coordinador de la candidatura de Janet Jara, los cuestionamientos que hizo hace un tiempo sobre Franco Parisi y sobre Sandra Parisi, su hermana, le pasaron la cuenta a Quiroga. Él en un comunicado que se publicaba decía que habían sido dichos en un contexto bien particular, con un tono más bien irónico, pero no ofensivo. Y de hecho entiendo que trató el tema con Sandra Parisi y le pidió disculpas también a Franco al respecto, pero no fue suficiente y finalmente tiene que salir por la petición que le hace Janet Jara. ¿Qué refleja esto, Danilo, a tu juicio? Lo primero es agradecer el trabajo de Darío Quiroga durante la primaria y la primera vuelta de la candidata Janet Jara. En todas las segundas vueltas hay cambios en los comandos. El otro día recordaba los cambios que ocurrieron, los cambios catastróficos que ocurrieron en la campaña de Lagos, el 99, después de pasar primero a la segunda vuelta. Y ocurren estos cambios. Yo no veo la problemática. Entiendo que, primero, los comentarios que volvieron a aparecer como esta semana son antiguos, creo que tienen 4 meses más o menos. De abril. Y creo que... Y además Darío se disculpó con las personas mencionadas. Y ahora el comando tiene que dar vuelta a la página. Venía escuchando una radio donde decía que la vocera Alejandra Sepúlveda, la senadora Alejandra Sepúlveda, decía que hoy día se presentaban 40 nuevos nombres del comando. Sí, entonces, a las 10 de la mañana está convocado. A las 10 de la mañana, entonces en un ratito seguramente lo vamos a ver en vivo por CNN. Vamos a ver los nuevos nombres del comando y este es como se ha dicho, esta es una nueva elección, es un nuevo espacio de ir a discutir ideas en esta segunda vuelta y yo espero que José Antonio Kast sea lo suficientemente responsable como candidato para ir a debatir ideas a los debates próximos. Juan Pablo. Sí, me parece que la decisión de destituir a Quiroga es tardía, es correcta y deja en una mala posición a Janet Jara. ¿Es tardía? Es tardía porque tuvo que haber ocurrido el día siguiente de la primera vuelta, no por este motivo, sino que por el fracaso electoral que tuvo Janet Jara en esa primera vuelta, ¿no? Bajo todas las expectativas, bajo la performance histórica de la izquierda, y eso requería, a mi juicio, un cambio de timón estratégico. Es correcta porque era completamente insostenible. Más allá que sean declaraciones antiguas, no son tan antiguas, son de abril y son directamente contrarias a la estrategia obvia que tiene que tener Janet Jara en segunda vuelta de ir por los votos
de Franco Parisi. Entonces no puede ir con una mano pidiendo los votos de Franco Parisi y con otra mano teniendo asesor estratégico tratándolos que tienen estructuras pobres, que son unos chantas, que son de ultraderecha y que la hermana del candidato Parisi tiene un nombre que parte por Z, insinuando que aquello sería por razones de flaiterío, ¿no? Entonces me parece que no conversa. Y creo que dejan una mala posición hoy día Janet Jara porque hay un descabezamiento estratégico. Acá muchas veces más que tener una estrategia ideal en las campañas políticas, lo que se requiere es tener una cierta visión estratégica, pero que se aplique con consistencia. Probablemente esa fue la principal diferencia entre Kast y Matei en la primera vuelta, ¿no? Entonces esto, a poco más de 20 días de la elección, la deja en una mala posición y además transmite una señal de desorden muy importante que contrasta. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Sacar a su jefe estratégico, no por el resultado de primera vuelta, sino que a pocos días y a 20 días de la elección, es un descabezamiento estratégico evidente del comando. Y mientras Janet Jara va a tener que estar dando explicaciones de esto, probablemente por varios días más, José Antonio Kast, desde el día siguiente, tuvo el apoyo de Chile Vamos, logró formar una coalición electoral detrás de él, que están prácticamente todas las fuerzas del rechazo. Ahora, Juan Pablo, de todas maneras, Danilo tiene razón en que efectivamente en la segunda vuelta siempre viene un reordenamiento de sus fuerzas, se refresca el equipo también. Pero una cosa es un reforzamiento planificado, pensado, que uno podía intuir un cierto resultado en primera vuelta y luego para una segunda vuelta venía un cambio de mano, y otra es un cambio de timón estratégico producto de una presión mediática, social, respecto a algo. Yo insisto en el punto que ahí hay un contraste grande con la campaña de José Antonio Kast, que así como en primera vuelta, sigue con su libreto estratégico. Está en Arica, que le fue muy bien a Parisi, estuvo en la Araucanía, tiene una coalición electoral muy amplia detrás de él, está insinuando alianzas internacionales con Milei, con Meloni, con el presidente de Paraguay. Me parece que los contrastes de estadio, por así decirlo, de la campaña son muy evidentes y son una mala noticia para la candidata del oficialismo. La demora de 4 días, porque esos son 4 días. O sea, en 13 minutos se van a solucionar todos tus fantasmas sobre el equipo del comando de Janet Jara para esta nueva etapa. No creo que haya ningún problema ni ningún atraso realmente. Pero a mí lo que más me preocupa es que nos estemos discutiendo estas cosas y no estemos discutiendo las ideas de la campaña. O sea, este domingo hay un debate en el canal Mega a la que la candidata Jara va a asistir. Yo espero que el candidato Kast también asista. Dijo que no se había comprometido a asistir, que él estaba comprometido con Anatel y con Archie. Yo espero que asista. Yo no sé, yo igual le quiero dar un dato a los canales de televisión. Si quieren que asista José Antonio Kast, que le pongan un vidrio antibala en el escenario, quizás así logra asistir el candidato José Antonio Kast. Oye, pero de todas maneras, José Antonio Kast decía que él, iba a seleccionar efectivamente aquellos espacios que le habían escrito y, en fin, para invitarlo a Mega, pero que él no había confirmado, no es que se estuviera bajando, ese era su punto. Y segundo, claro, él tiene menos incentivo a asistir a debates también, ¿no? Desde el punto de vista estratégico de la campaña, ¿o no? O sea, la estrategia la definen los candidatos. Él tiene la libertad de ir o no a los debates. Esa la libertad la tienen los candidatos. Lo que no es necesario, o sea, lo que necesita la ciudadanía es que el candidato Kast responda las preguntas que se le han hecho, que periodistas le han hecho, que la candidata le ha hecho, que todavía no puede responder. ¿De dónde van a sacar los 6.000 millones de dólares que quieren reducir? No nos han dicho absolutamente nada, absolutamente nada. ¿De dónde van a sacar los aviones imaginarios para sacar a migrantes? ¿Y dónde van y en qué aeropuertos imaginarios van a aterrizar esos aviones? No nos han dicho. No nos han dado explicaciones de por qué Quirós, un promotor de la colusión de los pollos y los medicamentos, sigue en su comando. O sea, hay explicaciones que el candidato tiene que dar y que todavía no ha dado. Y yo espero que el candidato Kast no le tenga temor a un par de periodistas de algún medio de comunicación o a la misma candidata Janet Jara. Juan Pablo, ¿cómo ves esa ausencia de José Antonio Kast? Hablar de temor, cobardía, es un poco exagerado, ¿no? A todos los candidatos los asiste naturalmente el derecho de planificar sus campañas, ¿no? Así como Janet Jara en primera vuelta decidió en su minuto que había un exceso de foros públicos, decir, mire, yo voy a tener más presencia territorial y voy a participar de los debates más relevantes. Del mismo modo, a José Antonio Kast en segunda vuelta, que es corta, que queda un poco más de 20 días, le asiste el derecho de definir
qué tanta presencia territorial quiere y de qué tanto foro público quiere participar. Pensando que quedan 20 días, 2 foros institucionales grandes, importantes, tampoco creo que haya espacio para mucho más de eso, por una parte. Uno podría pensar ya un tercero, quizá un cuarto. No creo que sean diferencias sustantivas, no creo que José Antonio Kast se esté escondiendo. Ya 3 campañas presidenciales, tuvimos una infinidad de foros en primera vuelta, responde con pauta libre en sus puntos de prensa. En fin, creo que es exagerado plantearlo de ese modo y yo estoy de acuerdo contigo, Sebastián, desde una aproximación pragmática, y acá todos analizamos política, nos gusta, no nos, digamos, pisemos la capa entre superhéroes, digamos. Naturalmente siempre el candidato favorito, y Kast lo es, así lo muestran las encuestas, lo muestran los mercados de apuestas, tienen los incentivos para reducir los espacios para cometer errores, y por otra parte los candidatos que desafían tienen los incentivos de generar la mayor cantidad de instancias posibles para tratar de mover el tablero. Me parece muy obvio, ¿no? De acuerdo con que Danilo, José Antonio Kast, lo último ante la pausa. de acuerdo con que José Antonio Kast tiene pauta libre en sus puntos de prensa, pero también me tienen que dar la venia en esto, en que no responde las preguntas que yo dije. Hay temas que no están resueltos. No hay ningún tema. Y cuando se le pregunta por otros temas, que por ejemplo los temas valóricos, la frase es: Chile sabe lo que pienso, pero no es un tema de campaña. Es que lo que pasa es que eso que responda lo que se le pregunta. Lo que pasa es que eso sí son respuestas, lo que pasa es que a Danilo no le gustan esas respuestas, que es otra cosa. No. Porque no, pero termino. ¿De dónde van a sacar los 6.000 millones de dólares? No se sabe. Claro, por ejemplo, el gobierno de emergencia, eso es una definición política. Es comprender que Chile, por los problemas que tiene hoy día, tiene que definir una priorización en su gobierno. Esa es una decisión política. Es decir, mire, yo no voy a andar mintiendo, yo no voy a decir, mire, no soy comunista pese a que milito 14 años en el Partido Comunista. Yo voy a andar con la realidad por delante. En materia de derecho a la vida, por ejemplo, creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. José Antonio Kast lo dijo en primera vuelta. Él no se está ocultando, pero está diciendo, mire, yo quiero gobernar para todos los chilenos. Chile tiene muchas necesidades y en ese sentido, el próximo gobierno que viene no nos vamos a entrampar en aspectos en que socialmente no son mayoritarios y nos vamos a concentrar en lo que aqueja a las personas, que es seguridad, economía y eficiencia del Estado. Desde los 6.000 millones de dólares, nada. Todavía no. Juan Pablo Rodríguez, Danilo Herrera están con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, ¿les parece si hablamos de Franco Parisi, del PDG, del rol que está jugando? Está interesante eso también. Nos vamos al corte, es 9:52 y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder, 9:54. Juan Pablo Rodríguez y Danilo Herrera están con nosotros a esta hora de la mañana. Y antes de ir a la pausa les planteaba el tema que queríamos abordar también, que tiene que ver con el rol que está jugando Franco Parisi, el Partido de la Gente, también en este escenario de balotaje. ¿Cómo ves tú eso, Danilo? ¿Qué desafío le plantea a la candidatura de Janet Jara y a José Antonio Kast, entendiendo que tienen que ir a buscar a parte de ese electorado? Hay un espacio de crecimiento de ambas candidaturas sobre el electorado de Parisi en primera vuelta. Va a haber, supongo, distintas estrategias al respecto de cómo ir a buscar ese electorado. Yo creo que más que a Parisi propiamente tal, hay que ir a buscar a ese electorado. Y tiene sentido. De hecho, por ejemplo, el candidato presidencial, el ex candidato presidencial Franco Parisi, hizo la invitación abierta a su programa de streaming. Y entiendo que la candidata Janet Jara va a asistir. Creo que José Kast todavía no confirma. De nuevo, un buen espacio para debatir ideas, ojalá de forma respetuosa, y esperemos que José Antonio Kast asista. Es raro el formato en todo caso, ¿no? Un ex candidato entrevistando a... Ocurrió, José Antonio Kast asistió el 2021 a ese mismo programa en esta misma lógica. No me acordaba. En esta misma lógica, sí, 1:50 de entrevista, la vi el otro día. Juan Pablo. Sí, creo que obviamente uno de los datos muy relevantes que dejó la primera vuelta tiene que ver con ese 20% del voto de Franco Parisi. Estoy de acuerdo con Danilo, acá la gran pregunta más que la relación con el propio Parisi tiene que ver con desentrañar bien la realidad de ese votante que está expresando, a mi juicio, muchas cosas al mismo tiempo, desafección con la política tradicional, desigualdades territoriales. El mapa territorial político en Chile cambió, eso es muy importante. El centro, Santiago con la Quinta, está votando de manera distinta que el norte, está votando de manera distinta que el sur. Ahí están pasando cosas subterráneas que, a mi juicio, resulta muy interesante de ver, y creo que en esto, desde una perspectiva estratégica, para seguir con el primer bloque, Jara y Kast están jugando partidos distintos. Yo creo que Jara tiene más incentivos en salir a buscar, quizá de manera que se entienda bien, más desesperada ese voto, porque no tiene otro lugar
hacia dónde crecer, y probablemente José Antonio Kast, que es el favorito para ganar la segunda vuelta, está pensando en gobernar, y está pensando en que obviamente, ojalá tener la mayor cantidad de votos de Franco Parisi en esta segunda vuelta, pero probablemente está pensando en esos 14 votos de la Cámara de Diputados, y por lo tanto que los necesita, tiene claro, que tener eso a la vista y los va a necesitar para poder impulsar su agenda legislativa. Ahora, ¿cómo se conecta con ese electorado que recién estamos leyendo, ¿no? Estamos tratando de saber cuál es el perfil más o menos de ese votante que 2,5 millones de votos que tuvo. Bueno, la candidatura de Janet Jara acogió una de las propuestas de Franco Parisi y empezó a hablar bien de esa propuesta antes de la primera vuelta, que es la devolución del IVA en medicamentos. Y es una propuesta que ahora la toma como propia la candidata Janet Jara, y creo que eso puede ser al menos un guiño a ese electorado. También es verdad que hay diferentes, porque, no sé, explicar el electorado de Franco Parisi o el electorado del PDG en una frase no cabe. Pero al mismo tiempo yo tendría cuidado con hacer la suma matemática de los votos de Kast, Matei y Kaiser en primera vuelta, porque el electorado no vota necesariamente ideológico. Entonces puede estar votando por otras razones que terminen votando Kaiser Jara, porque esto de izquierda y derecha no tiene demasiado sentido para ellos, y ellos no lo ven como un problema, como quizás lo vemos nosotros. Juan Pablo, ¿qué dices tú sobre eso? A mí me parece que lo que está expresando, en parte hay que analizarlo, ¿no? Ese electorado tiene que ver con lo que se ha denominado la nueva cuestión social chilena. ¿Ya? Así como a inicios del siglo XX se hablaba de la cuestión social, digamos, por las condiciones de carencia del movimiento, de los grupos obreros, digamos, hoy día el estancamiento económico desde el 2010-2014, la inmigración descontrolada, esa situación que en su minuto conectó también con el estallido, habla de sectores medios, sectores emergentes que tenían la promesa de un Chile que había superado la pobreza, que estaba avanzando, y que pareciera ser quedaron atrás en aquello, ¿no? Y ven que la política tradicional a esas inquietudes, a esos anhelos, no le está dando respuesta. Y buscan personas fuera de esa política tradicional, y creo yo que eso expresa la votación desde el 2013 de Parisi, que ha ido creciendo, y creo que tiene que ser un llamado de alerta a la democracia chilena, a la política tradicional, de que si no se hace cargo de esos anhelos ciudadanos de manera institucional, de manera seria, de manera responsable, probablemente exista una pulsión antipolítica muy relevante y que quizá siga creciendo. Creo que eso es lo que tienen que tener en alerta, digamos, a la política chilena. Ahora, eso nos lleva a proyectar también el rol que va a jugar el PDG en el Congreso después, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Daniel? Yo creo que, bueno, por las mayorías que se están dando, que se van a dar desde el 11 de marzo en adelante, yo tendría cuidado con la bancada del PDG, porque el gobierno que suma no le hace falta todo el PDG, sino que una parte. Y puede ser complicado para el PDG y esos 14 diputados resistir la tentación de una negociación uno por uno, el pirquineo que se le llama en el Congreso. Deberían tener la capacidad, espero, supongo, por el bien de ellos, que tengan la capacidad de organizarse los 14, trabajar como bloque los 14, porque si les llegan a hacer el pirquineo y les roban 2 o 3 votitos, podrían no necesitar al resto, por ejemplo. Sí, yo creo que obviamente el PDG en la Cámara de Diputados y demócratas en el Senado van a tener un rol pivotal muy evidente y muy necesario para quien sea que ejerza la presidencia de la República. Sí. Yo estando de acuerdo que se pueden dar dos fenómenos, que negocien en bloque o este famoso pirquineo, porque la actual oposición requeriría 3 votos más, no necesita los 14 para aprobar proyectos de ley. Yo creo que lo más relevante va a tener que ver con cuál es la agenda legislativa al final del día, porque yo intuyo que si es que José Antonio Kast es presidente y él cumple su promesa de hacer un gobierno de emergencia que se centre en aspectos de seguridad, inmigración, eficiencia estatal, yo intuyo que la gran parte de la bancada del PDG está muy alineada con aquello y probablemente van a estar obligados a aprobar esos proyectos porque están de acuerdo, por una parte, y por otro lado porque probablemente sean muy populares. Entonces yo creo que hay que tener conversaciones institucionales con ese mundo, qué duda cabe, pero tanto más importante que aquello, tiene que ver con que el próximo gobierno tenga la popularidad suficiente en sus medidas legislativas que genere la presión a ese mundo para
aprobar los proyectos que correspondan. Yo ahí pondría Danilo. un pequeño detalle. Yo no sé qué tan popular va a ser el recorte fiscal, como no sabemos cuál va a ser el recorte fiscal de José Antonio ¿Por Kast. qué se va a recortar? Si se elimina la gratuidad, si se elimina los médicos especialistas del presupuesto de hospitales públicos, no sabemos si se va a eliminar cualquier otro, si van a bajar las pensiones, si va a bajar la PGU o si van a eliminar el préstamo al Estado y por ende van a bajar las pensiones también. Yo pondría un asterisco de duda ahí si van a ser tan populares las medidas de disminución de gasto fiscal / disminución de derechos en un posible futuro gobierno de José Kast. Oye, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, hablemos de la situación en la que está el diputado Cristian Araya, republicano. Esta semana se conoció un antecedente bien importante en un reportaje de CIPER, donde después de haber escuchado un audio tras la intervención de celular del conservador de bienes raíces, Sergio Llaver, se habría traspasado 1,7 millones de pesos a el diputado Cristian Araya. Eso es lo que se reveló en ese antecedente. Y Bio aporta otro dato, que hoy día el diputado es sujeto de interés en la investigación que se está llevando adelante en contra del ex ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Es una investigación que lleva la Fiscalía Regional de Valparaíso. Comentemos estos antecedentes, Juan Pablo. Sí, a mí me parece que los eventuales casos de corrupción frente a los líderes políticos, los partidos políticos, lo que es interesante analizar, porque nadie está inmune de aquello, es cuál es la reacción, cómo se reacciona. Eso, lo primero que me parece interesante es la reacción de José Antonio Kast, que a mí me parece realmente impecable. De hecho, yo pensaba que iba a ser menos intensa su reacción, dada la cercanía con el diputado Araya, con su hermana, que es su jefa de gabinete, digamos, y él fue muy claro en decir, mire, acá vamos a seguir lo que siempre hemos hecho, si es que hay una investigación judicial, lo vamos a apartar del partido, se va a suspender su militancia, la investigación tendrá que llegar a sus últimas consecuencias y acá no haremos defensas corporativas. Por una parte, me parece que la reacción del candidato republicano es la correcta. Y por otro lado, respecto de la acusación, creo que la investigación tiene que llegar a fondo, naturalmente, para saber la verdad, pero hasta el minuto, lo que se conoce, a mí me parece que la acusación es débil al día de hoy. ¿En qué sentido? En que las interceptaciones telefónicas de que dan cuenta de que un tercero, una persona, dice que le entregó plata para tal o cual cosa. No hay una interceptación al propio diputado Araya. No está claro para qué habría sido esa entrega y lo que se insinúa sería para salvar al juez Ulloa en la Cámara de Diputados y el diputado Araya votó a favor de destituirlo. Por lo tanto, no conversa mucho la acusación con cómo terminó votando el diputado Araya. Por lo tanto, hay que investigar, pero hasta el minuto me parece que es una acusación débil y que José Antonio Kast actuó de manera correcta. Lo que no me queda claro todavía Danilo. es que si el diputado del partido de José Kast ¿Por qué dice José ya Kast? dice, No, José porque Antonio. es su nombre. Pero su papá le pusieron José Antonio, él se presenta como José Antonio. Hay algo como de... Yo no sé, yo me llamo Danilo, pero mis papás me pusieron Danilo Andrés, pero sí, prefiero él que me dice que digan Danilo. prefiere que le llamen Bueno, José Antonio. ¿Lo ha dicho? Yo no Sí, recuerdo eso. así le pusieron los Jack papás. le podemos decir también. Así se presenta. Hola, sí. Hack. No, pero ¿en qué estaba, perdón? El diputado del partido de José Kast todavía no niega que le depositaron 1.7 millones de pesos. Yo no me he Dijo enterado. que los antecedentes eran falsos, eso dijo en... Pero no en su ha publicación. negado de que le pagaron 1.7 millones. No sabemos con qué fin. Si es votar, si es tener conversaciones, si es ser lobista en su bancada. No sabemos para qué le pagaron ese 1.7 millones para tener alguna influencia. No necesariamente el voto, alguna declaración, quizás votar en contra, pero cuando sacaron la cuenta y dijeron esto se pierde igual, vamos a votar a favor porque no nos queremos ganar ningún costo. O sea, hay algo que investigar ahí. Y yo entiendo que el diputado sigue militando en el mismo partido que el candidato presidencial. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Y no ha dado ninguna declaración. El diputado aparte de un tuit, no ha dicho nada más. El diputado solamente Se publicó fue eso, con- sí. se Es fue una con- declaración. se Una está con- declaración pública a través de su cuenta en redes sociales. y se está escondiendo del debate de este asunto, del debate de fondo. Si tú tuvieses aquí al diputado republicano, muy cercano al candidato José Kast, ¿tú qué le preguntarías? ¿Usted recibió 1.7 millones? Sí, claro. No ha dado ese espacio Bueno, pero el él dice, diputado. quiero afirmar que las imputaciones que hace el artículo son falsas,
Dice, consignar que no existe ninguna investigación en mi contra, no he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto. Pero que abra la dice que la imputación es falsa. que no muestre su cuenta corriente. Dice que es falso, o sea, una declaración meridianamente clara. Otra cosa será si está diciendo la verdad o no, pero sus declaraciones son contundentes. Dice que las hay que ver lo que dice son la falsas. investigación después, efectivamente. Juan Pablo Rodríguez y Danilo Herrera con la interesante conversación de esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Danilo. Gracias, Juan Pablo. Buen fin de semana para los dos. 10:06, pausa y seguimos con más aquí en CNN Chile Radio. No se vayan.